empezando, así que Martín, todo tuyo. Qué bueno que pudiste solucionar el problema. Bueno, sí, primero... hacemos una bienvenida, perdón, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica a esta capacitación para las jornadas de becarios y becarios de la UBA. Y bueno, agradecemos a Martín Farina esta presentación, esta capacitación para la presentación de pitch que se darán en esa jornada. Muchas gracias, un saludo. Bueno, gracias por la paciencia, a quienes hayan esperado. Es mi primera vez en Teams, así que no sé si entregan certificado o qué, pero ya me considero un experto de reuniones virtuales porque pasé durante la pandemia por Zoom, uso mucho Meet y ahora Teams, así que me considero una persona capacitada en reuniones virtuales. Agradezco mucho la invitación, me presento un poquito. Yo soy Martín Farina, con N, no con ñ, como escribieron en el mail. Me llamo Martín Ezequiel Farina, y esto lo aclaro porque hay un cineasta que se llama igual, se llama Martín Farina, pero yo soy Martín Ezequiel Farina, y siempre creo que es necesario aclararlo, porque todos los años recibo felicitaciones por películas que no hice, películas muy buenas, pero bueno, no es mi trabajo, ¿sí? Así que yo soy Martín Ezequiel Farina. Yo soy becario doctoral CONICET, hasta el año pasado fui becario doctoral UBA, así que los comprendo, los abrazo, ¿sí? Estamos todos en el mismo barco, todos nos vamos a hundir, yo sé cómo se sienten. CONICET es igual que beca UBA, así que seguimos todos en la misma. La idea de hoy es trabajar un poquito el pitch, ¿sí? Un poquito las ideas, cómo organizar un pitch, es decir, este discurso que tampoco es una presentación científica. Nos vamos a estructurar hablando un ratito, vamos a hacerlo más bien colectivo, así que espero que ustedes sí tengan audio, porque mi idea es intercambiar en un ratito con todos ustedes. Y después vamos a ver algunos videos, ¿sí? No sé si les interesa, si tienen ganas, pero a mí me gusta mucho trabajar con videoanálisis. No vamos a ver discursos, nada de eso, no. Vamos a ver cosas un poquito más divertidas, pero que yo creo que son bastante ilustrativas para este momento, ¿no? Para este tipo de trabajo. Entonces, sin más, arrancamos. Y la pregunta sería, que me la hice yo cuando vi la convocatoria, es ¿por qué un pitch y no una presentación científica como estamos acostumbrados? Esa sería la primera pregunta que me hice yo. ¿Por qué un pitch científico y no una presentación? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Es una forma, por ponerle pitch, es más cool, es mejor? ¿O hay diferencias? No sé si ustedes se lo preguntaron, yo me lo pregunté, y la respuesta es un poquito más clara, ¿sí? Hay una diferencia bastante grande, y me pareció muy interesante que desde la UBA se proponga en esta oportunidad un pitch y no una presentación. ¿Por qué? El pitch, el principal objetivo es captar el interés sobre nuestro trabajo. Nosotros no estamos, a diferencia de la reunión científica, donde queremos compartir un resultado, compartir una investigación. Nosotros en el pitch lo que queremos es captar el interés. No me importa que la otra persona, el receptor, entienda mi trabajo o lo pueda replicar, ¿sí? No se tiene que llevar grandes conceptos. Tengo que captar el interés, ¿sí? Y un poquito tengo que decirle, ok, yo existo y mi tema también, ¿sí? No sé, María Laura estudia ballenas, no me importa si estudia después la cantidad de balánidos que tiene alrededor del cuerpo, nada, yo la tengo que volver a ver en la calle y decir, ah, esta chica hacía ballenas. Ese es el objetivo del pitch, ¿sí? Si fuera una presentación científica, tendría que decir, ah, no, esta chica sí es la que está 12 horas por día midiendo ballenas, cómo se mueven, cómo viajan con el vallenato. ¿Sí? Son formas distintas. El objetivo es captar el interés en el pitch. En la presentación científica es dar a conocer la investigación. Claramente, como estamos hablando de un pitch científico y de nuestro trabajo, captar el interés sobre nuestra investigación. El pitch tiene que ser directo y persuasivo. Tiene que tener cierto impacto. En muchos casos también está la aplicación, porque el pitch se asocia mucho a comunicar, ¿sí? Es más comunicativo, tiene formas comunicativas para llegar a más gente, que después vamos a hablar un poquito más de eso.
pero tiene que ser directo. ¿Sí? Tenemos que evitarnos todas las vueltas que damos en las presentaciones científicas, que muchas veces son aburridas. ¿Por qué? Porque en un congreso uno presenta datos, ¿sí? Presenta datos y cómo se obtuvieron, y no presenta la nota de color de cómo se obtuvieron. ¿Sí? Los paleontólogos, paleontólogas, no contamos, bueno, nos fuimos en abril a La Rioja y se nos pinchó la camioneta, estuvimos 3 días sin agua. No, vamos directo al grano, estudiamos la sucesión de rocas de tal, ¿sí? Entonces, las cosas son distintas. Lo que para la presentación científica es irrelevante y no está bueno explicar, para el pitch científico lo refuerza bastante. Lo mismo la audiencia. La audiencia en el pitch no son especialistas, pero en general estamos buscando gente con algún interés en nuestro trabajo, ¿sí? Esto lo vamos a hablar después. En la presentación científica son colegas, son pares. Es muy difícil ir a un congreso de paleontología donde haya un matemático, que lo hay. ¿Sí? Mi grupo trabaja con matemáticos, por ejemplo. Pero en general son todos paleontólogos, paleontólogas que conocen. ¿Sí? Ustedes van a tener sus congresos, sus especialistas, con el que pueden manejar una terminología común. ¿Sí? La universidad, en todas las carreras, eso lo aprendí cuando arranqué en la universidad, lo primero que te da es un lenguaje común. ¿Sí? Y vos lo podés compartir en la presentación científica. En el pitch es muy difícil. Y sobre todo, y lo que más vamos a trabajar hoy, es la estructura que tiene cada una de estas presentaciones. El pitch, en general, surge para un problema o desafío, o sea, lo que nosotros llamaríamos la pregunta científica, nosotros lo planteamos de otra manera, ¿sí? Lo que cambia es el planteo. Vamos a postular una propuesta, una solución, que va a ser nuestro trabajo, y finalmente un impacto o aplicación. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer todo el camino. Y finalmente un llamado de acción. El llamado de acción puede ser muchas cosas. En general el pitch se asocia a búsqueda de inversores, a ventas. El pitch es un concepto muy relacionado a ventas, ¿sí? Esto de pegarse, pitch viene de, la etimología es pegarse, pero esa es una etimología bastante vieja. Hoy en la actualidad el llamado de acción puede ser sencillamente para mantener un contacto, para convencer a alguien de que firme una acción, ¿sí? O sencillamente que te recuerde, ¿sí? O sea, escribime, vamos hablando, cosas así. Eso puede ser un llamado a la acción. No todo es comprar mi producto, ¿sí? Como nos hacen creer. En cambio, en la presentación científica tenemos una estructura que es un poco más GEDE, ¿sí? Porque ya tenemos una introducción, contexto, la hipótesis, toda la metodología que seguimos, los resultados de la discusión, y finalmente terminamos con un apartado de conclusiones, ¿sí? Esto es muchísimo más estricto, muchísimo más estructurado que lo que nos da el pitch, ¿sí? Los formatos del pitch pueden variar, pero en general la presentación científica no suele ser bien vista cuando rompe un poco los esquemas. Lo importante es que el pitch es la presentación la que persuade, la que convence. Si vos haces una buena presentación de tu tema, ese tema está validado, ¿sí? O sea, tu trabajo ya vale. En cambio, en la presentación científica es la metodología y la fundamentación lo que la valida. Si vos sos una persona muy aburrida y haces una presentación del pitch, la gente te va a odiar, ¿sí? Pero al revés no pasa, porque vos podés ser una persona muy conversadora, que haces una muy buena presentación, pero no definió una hipótesis, la metodología es un desastre, no conseguiste el N suficiente. Eso es malísimo, te van a criticar muchísimo, ¿sí? Y pongo un ejemplo que seguro todos conocemos. Todos tenemos malos docentes que son grandes científicos. Todos tenemos docentes que son lectores de diapositivas. Eso no es una buena presentación. Un lector de diapositivas que está hablando, bueno, en este trabajo la hipótesis fue tomando el marco geológico de fulano. ¿Sí? Eso es malísimo. Pero la metodología está bien, la fundamentación es buena por más que sea un pésimo orador. Entonces, el trabajo científico, la presentación científica, se valida en la metodología y los fundamentos. El pitch científico está en la presentación. ¿Cómo me presento yo? ¿Cómo presento mi tema? ¿Sí? Son cosas bastante distintas. Por eso muchas veces no se miran muy fijo ni se comparten presentaciones porque
sobre todo el lado científico, suele mirarlo mal. Y la pregunta es, ¿por qué esto no es comunicación científica? ¿Por qué no es exactamente comunicación científica? Bueno, la comunicación científica tiene objetivos variados, que desde acercar descubrimientos, fomentar vocaciones científicas, promover la cultura científica, que es el paradigma más importante hoy en comunicación, y también conocer a la comunidad científica, o sea, mostrar cómo trabajamos los científicos y científicas en nuestras diferentes disciplinas. El formato puede ser variadísimo, variadísimo, o sea, desde escribir una nota hasta hacer un documental, hacer videos de TikTok, subirse a un escenario a hacer chistes sobre ciencia. Todo eso puede implicar la comunicación científica. Y la audiencia es muchísimo más amplia. Pueden ser especialistas, pero en general son no especialistas, puede ser gente interesada, no interesada. Puede ser un público que quiere saber de ciencia, puede ser otro que no quiere saber absolutamente nada y esa persona también le vamos a comunicar, ¿sí? Pero en este caso el pitch no es estrictamente comunicación científica como podríamos hablarlo de manera estricta. Y vamos ahora al objetivo de esta charla, que es cómo hacer un pitch. Cuando me invitaron a armar esta charla, dije, ok, yo sabía exactamente qué hacer, y cuando me puse a armar la charla, en un sentido mucho más real, no tenía idea qué hacer. Y la presencia de Michael Scott, que los que vieron The Office lo conocerán, no es casual, así que él va a ser nuestro guía el día de hoy. Me encanta haber visto un corazón ahí, así que la persona que le gustó The Office o que le gusta, la va a pasar bien en esta charla. Bien. ¿Cómo armar un pitch? Es muy personal. Es muy personal. Hay muchas formas, porque uno tiene que encontrar su propia voz, su propio estilo. Tiene que encontrar la forma que le surge a uno y que también es efectiva. Yo les voy a hablar un poquito de lo que hago yo, pero mínimo, porque la idea sería que construyamos algo juntos. No está bueno hacer una bajada de línea, sobre todo cuando yo llevo mucho tiempo haciendo comunicación científica, haciendo cosas así, entonces sé que tengo una voz y es muy propia, y a mucha gente no le gusta, así como hay gente que me dice que está bien lo que hago, hay gente que no le gusta o me odia por lo que hago. Compartiendo un poquito de lo que hago yo, hay una máxima que me parece fantástica y que está muy buena para aplicar tanto en comunicación, pero sobre todo para un pitch, para un tipo de discurso, es que las personas pueden olvidarse de lo que le dijiste, pero nunca de cómo los hiciste sentir. Esta frase se le atribuye a docenas de personas. Yo busqué quién era la persona que lo dijo y se le atribuye a docenas de personas. Claramente nadie es un escritor desconocido, siempre se le atribuyen estas lindas frases, se le atribuyen a los grandes escritores, grandes pensadores. Todavía no se la atribuyeron a San Martín, próximamente seguro, pero me gusta porque habla mucho de cómo nos vinculamos, ¿sí? Es decir, está bueno saber usar las palabras, pero también está bueno saber conectar con la otra persona. Y esto para un pitch es importantísimo, porque en una presentación científica, mis palabras pueden ser aburridas y puedo hacer sentir a la otra persona aburrida, puedo hacerla sentir enojada porque sintió que le hice perder el tiempo, pero la presentación científica tiene esas reglas, no importa si te vas enojado, triste, aburrido, ¿sí? Por X motivo, lo importante es lo que viste. En el pitch, no, el pitch necesita que nosotros contactemos con otra persona, ¿sí? Yo por eso me presenté, les dije que yo también fui becario UBA, yo traté de buscar puntos de contacto, era eso o compartir con todos cuáles son los ansiolíticos que tomo, porque eso que ustedes también lo necesitan, ¿sí? Yo sé que el 25 de abril tiro un paquete de ansiolíticos en la reunión y no toca el piso porque somos todos becarios y estamos todos como locos, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta esto, o al menos desde mi punto de vista, desde mi estilo, la idea es sentir cómodo, sentir que se divierta la gente, ¿sí? Que el sentimiento que se quede sea positivo. ¿Podemos jugar con sentimientos negativos? Sí, podemos. ¿Podemos hablar un poquito, generar incomodidad, generar tristeza? Podemos. Ojo, no es lo mejor. ¿Sí? No es lo mejor porque es un terreno muy complicado.
pero todos los sentimientos son válidos. Y voy a poner como ejemplo, el lunes vi la película Flow. Realmente a mí me pegó muy bien esa película, me tiene pensando desde el lunes, es poesía pura. No me acuerdo de ningún diálogo, ¿sí? Y alguien que la haya visto me va a decir, esa película no tiene diálogos, perfecto. Pero me acuerdo absolutamente todo lo que viví, los momentos de tensión siguiendo al gatito, la alegría cuando se reencontraba con algún personaje, esas cosas. Flow me parece una de las mejores películas animadas que he visto hasta ahora, y eso no lo digo de cualquier película, pero me parece también que ilustra muy bien esto de no es necesario palabras. Todo ese mundo que sentí en la película está generada por los personajes, en este caso son animales sobreviviendo en un mundo posapocalíptico. Les aconsejo que si la van a ver se entreguen de lleno, entren de una, y van a sentir cosas muy lindas, ¿sí? Y otras distintas, pero que sirva para reflexionar este tema de que no necesariamente necesitamos las palabras para comunicar, y que cuando uno quiere comunicar de manera eficiente, al menos desde mi punto de vista, insisto, esto es muy personal y es mi estilo, uno trata de conectar con los sentimientos de la otra persona. Y el humor, sí, hay gente que prefiere el humor, hay gente muy graciosa, hay gente que tiene esto, hay gente que hasta ha hecho stand-up científico, ¿no? Hemos llegado tan bajo que hasta la ciencia hace stand-up. Y vamos a decir que el humor es un excelente icebreaker, o sea, es excelente para romper la tensión, para hacerse amigo de otra persona, para generar un diálogo. Está muy bueno, pero siempre hay que utilizarlo con cautela, porque el humor es un arma de doble filo. No todos los temas se prestan al humor, ¿sí? No me refiero al humor negro, que suele ser siempre el que está un poquito en el ojo de la tormenta, ¿no? Me refiero a que está muy estudiado que el humor, así como rompe barreras y hace llegar conceptos de manera mucho más sencilla, también le puede quitar seriedad a ciertos temas. Así que quizás el humor sea muy bueno si yo quiero contarles acerca de cómo analizo cosméticos y la reacción que puede generar una persona que se maquilla mal, por ejemplo, por los compuestos químicos, o puede ser muy bueno para explicar cómo son los viajes de campaña, buscar fósiles. Quizás no está tan bueno a la hora de hablar de la eficacia de las vacunas, de algún medicamento, del cambio climático. Y el cambio climático es lo que más se estudia en comunicación respecto al humor, aunque no lo crean. Si yo presento esos temas con mucho humor, en general pueden perder legitimidad, pueden perder seriedad. Entonces, el humor está bueno usarlo, pero hay que ser un poquito, hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Hay que usar con cautela. Siempre es recomendable el humor ingenuo e inocente, que es el más efectivo, ¿sí? En vez del humor rebuscado y complejo, porque el humor rebuscado y complejo requiere muchos puntos de contacto, siempre preferiblemente con alguien que ya tenés algún vínculo, que ya conocés su historia, donde sobre todo cuando si fallás no vas a tener problema, o sea, si te sale mal el chiste con un amigo no va a pasar nada, si haces un chiste mal con un desconocido, por ahí rompes un vínculo, ¿sí? Entonces, tener, tener en cuenta que el humor es una herramienta y no un fin. Nosotros hacemos humor para mantener un diálogo, para una situación específica como es generar un vínculo. Pero no podemos vivir haciendo chistes todo el tiempo, no podemos tratar de ponerle humor a todo, porque a la larga, como dice Dolina, el humor sorpresivo a lo largo del tiempo deja de ser humor, ¿sí? O algo así, lo estoy parafraseando, pero el humor requiere sorpresa intelectual, decía, creo que era Macedonio Fernández, ¿sí? O sea, cuando perdés la sorpresa, quedás afuera. Bien, así que nuevamente Michael Todd nos dice, ok, this is probably the icebreaker you need. Ahora vamos a hablar un poquito más de Michael Scott, pero el humor puede ser un excelente icebreaker. Yo les presenté una estructura al principio, hace un ratito, y es una estructura tentativa, ¿sí? Puede ser, sobre todo el pitch puede ser bastante más versátil a la hora de presentarlo, pero la idea es que construyamos un poquito. Así que sé que somos muchos, creo que eran, no sé cuántos quedan ahora, supongo, eran 87 hace un rato, supongo que después de 10 minutos de charla mía deben quedar 10 o 15. Pero la idea es que si alguien quiere aportar algo, como les digo, yo no quiero hacer la baja de línea de lo que hago yo, porque es muy personal y no a todos les puede gustar.
Pero vamos a hablar un poquito de la estructura. Uno cuando empieza se tiene que presentar de una u otra manera. En los congresos a veces tenemos el cartelito que dice nuestro nombre, nuestra institución, eso puede generar un vínculo. Pero en el pitch tenemos que ser muy eficientes en ese sentido. Por eso lo primero que tiene que tener es algún tipo de bite, lo que hoy se ha convertido en el byte, que para mí es el cáncer de la comunicación, porque ha destruido medios de comunicación enteros, por esta cosa del clickbait, sobre todo en redes. Para mí es terrible a lo que ha llegado, pero es necesario, ¿sí? Tener un byte, tener un hook, un gancho, ¿sí? Con el que voy a atrapar a la otra persona. ¿Cuál puede ser el byte? ¿Cuál puede ser el gancho? Bueno, eso depende mucho de nuestro tema de trabajo, depende mucho de nosotros, ¿sí? No hay una fórmula. Pero sí es cierto que así como en redes se dice que los primeros 4 segundos son los más importantes, también creo que cuando uno hace un pitch, la presentación de uno mismo puede ser el gancho, ¿sí? En ese sentido sirve mucho, por ejemplo, cómo se viste uno. Si no digo que uno esté bien o mal vestido. Yo durante mucho tiempo para hacer presentaciones científicas me presentaba como paleontólogo de campo, entonces estaba totalmente zaparrastroso, y eso también muchas veces le llamaba la atención a la gente, porque decía, ¿por qué así? Bueno, porque yo vengo de La Rioja, tuve 15 días sin bañarme. ¿Sí? Es una forma, ¿sí? Los sentidos nos juegan muy a favor. Otra que a mí me sirve es cómo nos vemos, si nos vemos parecidos a alguien. Yo, por ejemplo, si me miran bien, mírenme un poquito a la cámara, ¿sí? Si me están mirando, y después de 5 minutos mirándome, díganme si no empiezan a escuchar la música de Big Bang Theory y dicen, ahí está Leonard Hofstadter. ¿Sí? Bueno, mi parecido con Leonard Hofstadter, en este caso, puede ser un buen hook. Sí, ustedes seguramente se parecerán a alguien o se visten de una forma muy especial. Eso puede también servirnos, ¿sí? La primera parte de la presentación tenemos que hacer ese puente, tenemos que hacer el puente entre el byte y lo que vamos a presentar, el desafío, ¿sí? Y acá no nos importa la hipótesis, tenemos que presentar de alguna manera. Porque si yo les digo, bueno, me parezco a Leonard Hofstadter, pero en realidad yo estudio huellas de ave y analizo los índices de disparidad a lo largo del tiempo en distintas formaciones de la provincia de La Rioja. Es un embole, ya los perdí. ¿Sí? No los tengo. Sí, todo bien. Perdón. Tere, ¿estás por ahí? Estoy acá, sí, estoy acá y tenés 88 personas, algunos se rieron de que tu parecido con Leonard, Sí. y otros te dijeron que es bait en vez de byte. Sí, no, te pregunto porque hay ruido de fondo, fíjate si están silenciando, si se puede silenciar. Sí, en eso estamos, tengo al equipo fijándose que silencia a los que entran, porque están entrando todavía más gente. Ok, bueno, sigamos entonces. Decía que si yo digo, por ejemplo, que estudio huellas de La Rioja y miro cómo van cambiando a lo largo de los periodos de tiempo, siguiendo los índices de similitud ecológico, eso es un embole. No le gusta a nadie. Pero si yo les digo que el cambio climático es una realidad que nos está afectando a nosotros y a los animales. Los distintos organismos a lo largo del tiempo fueron cambiando y nosotros tenemos una clave geológica para estudiarlos. Y la paleontología puede modelar los cambios a futuro. Creo que eso es bastante diferente a contar que estudio huellas fósiles, ¿no? Ese puede ser el desafío, una forma de plantear el desafío. Yo hablé del cambio climático, que es un problema global, y sin embargo introduje mi tema. Bien, antes de seguir con esto, voy a tener que reiniciar la computadora, podemos seguir charlando, ¿sí? Porque hoy parece que es el día donde todo sale mal, se me acaba de colgar la computadora. Así que justo aprovechamos, no te preocupes, aprovechamos, hay una pregunta que hizo una de las personas que está, que es si el hook o el bait, como decías vos, es sobre uno mismo o sobre el tema que hay que hablar. Mientras vos reinicias eso, podés ir viendo de contestar esa pregunta. Como les parezca mejor a ustedes, sí, la idea era mientras reinicio la computadora, o sea, que ustedes me cuenten a ver qué se les ocurre. En este caso, para mí,
es lo que mejor venga, ¿sí? Si es por tu aspecto, si es porque lo conoces. En muchos lugares pesa mucho también la identificación, sobre todo cuando uno va al exterior, pesa mucho cuando uno se encuentra con alguien, alguna pertenencia, o porque es otro argentino, porque es latino, porque somos de la UBA, sí, porque vive en una ciudad. Esas cosas a nivel personal, saliendo totalmente de lo científico, puede ser importante. Por otro lado, muchas veces, si trabajás, por ejemplo, con perros o gatos, con especies, lo que se llaman especies carismáticas, como ballenas, por ahí siempre va a pegar un poquito más tu tema de trabajo. Las dos cosas son totalmente válidas. A unos les va a servir una cosa, a otros les va a servir otra, ¿sí? Por eso recomiendo que ustedes lo busquen. Siempre está bueno reírse un poquito de uno mismo y anotar, como les digo, qué es lo que le dicen cada persona. ¿A quién me parezco yo? ¿Sí? A mí me dijeron muchísimo Parece que se nos tildó también el del WhatsApp. uso a mi favor. Ahí, ¿sí? ahí se te cortó, ahí arranca de vuelta lo que estabas diciendo, que usabas vos a tu favor, perdón. Claro, yo uso a mi favor todos los comentarios que me hacen para presentarme. Entonces, está bueno tomar siempre modelos externos, vamos a decirle. Yo, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, estamos muy adentro, al menos yo creo que en todas las ramas, acá sé que hay sociales, pero en exactas, somos muy de mantenernos dentro de los círculos y no salimos y ni hablamos mucho con otra gente. Y eso es un problema a la hora de querer hacer algún tipo de comunicación. Lo comento porque, por ejemplo, yo hago deportes, me gusta mucho hacer deportes, y mis compañeros del club, gente que tiene otra formación o se dedica a algo totalmente distinto, entonces son muy ricas las preguntas que me hacen sobre mi trabajo. ¿sí? Y esas cosas que ellos me preguntan, que es gente de afuera, está bastante bueno, ¿sí? Porque me sirve porque son las preguntas que tienen muchísimas personas respecto a mi trabajo. Es horrible decir que utilizo a mis compañeros como conejillo de India, lo sé, pero yo soy una persona horrible. Entonces siempre aconsejo hacer eso, buscarse un espacio diferente al habitual, sé que es difícil, pero tantear a ver qué ideas vienen. Las familias, mi vieja me hace preguntas que yo digo, esto está bueno. ¿sí? Ese puede ser un buen gancho, un buen bite. Bien, ahora, cuéntenme ustedes, si alguien quiere decir algo, ¿cuál creen que puede ser un buen bite o qué se les ocurre con lo que se podría jugar? Si quieren hablar, abrir micrófono, no hay problema, deberían de poder hacerlo. Si no, pueden levantar la mano para participar y así hacemos como en orden. Si no, yo puedo... Aprovechen que quedan 2 minutos para que se reinicie, para que hacer la presentación de nuevo. Si no, yo si querés te puedo dar mi opinión. Yo estoy en Emprendedores, o estuve en Emprendedores durante muchos años acá en la UBA, y así que participé mucho en eventos de pitch. Usualmente lo que les decíamos a los emprendedores, o sea, claramente el público es diferente, mismo la temática, era buscar el dolor de la persona a veces. Como si vos estás resolviendo un problema en particular, que justamente buscar una historia que te atrape a la persona, a decir, che, esto me molesta realmente, me duele, como atraparlo de esa forma. En particular, bueno. Sí, te escucho. No, en particular, habíamos visto, me acuerdo de uno que en sí hacían platos de cáscara de papa, y habían creado la máquina para poder hacerlos y todo, y claramente lo primero que pusieron, la primera pantalla que mostraron, era una tarjeta SUBE. Y lo primero que te preguntaban era, vos sabés que, no sé, cada cierta cantidad de tiempo te estás comiendo una tarjeta SUBE básicamente a través de microplásticos, usando plásticos de un solo uso y cosas así. Entonces ya quedabas atrapado para que te expliquen por qué era mejor que usaran los platos de cáscara de papa. A ver, Cecilia, ¿querés? Cecilia de Dios, las dos justo son Cecilias. Cecilia de Dios, ¿querés abrir el micrófono?
Hola, ¿qué tal? ¿Se me escuchan? Sí, te hace como mucho rebote. No sé si por ahí baja el volumen alguien de la tiene que computadora. cerrarlo. Ahí está. Sí. Hola, ¿qué tal? Primero y principal, bueno, gracias por el espacio y me doy cuenta de que cualquier cosa que yo hubiese pensado no iba por ahí. Así que me viene muy bien esta charla porque me doy cuenta de que no tenía ni idea lo que era un pitch, simplemente tratar de condensar algo en 3 minutos y no es así, claramente, así que bueno, agradezco mucho el espacio. Y me surgían algunas preguntas. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo estoy haciendo un doctorado que tiene que ver con formación, el campo de la formación docente, pero específicamente sobre la reflexión que hacen los docentes sobre su propia práctica, ¿no? Y sobre una reflexión particular, de algo particular, que es sobre las concepciones que ellos y ellas tienen sobre determinadas temáticas. Entonces, lo que yo me preguntaba, mientras pensaba en todo lo que decían hasta ahora, es, por un lado, si sería mejor pensar, hacer el énfasis, digamos, en la importancia de reflexionar. Ahí yo me pensaba en los desafíos al final, lo que decía Martín, o sea, como que pensaba que esto de la importancia de reflexionar tendría que ver más con los desafíos, porque generalmente, hacia el final, porque de la presentación, porque generalmente no nos damos mucho espacio para reflexionar como docentes, o si tal vez el énfasis tendría que estar en qué pasó cuando yo pude reflexionar en conjunto con los docentes, cuando yo colaboré con ese proceso de reflexión junto con los docentes. No sé dónde está el énfasis, ¿entendés? No sé si se entiende mi pregunta, porque ahora que veo que el pitch es otra cosa, digo, bueno, ¿dónde pongo el énfasis? ¿No? En esto de que es importante darnos espacios de reflexión y que esa reflexión sea hecha de manera sistemática y que sea parte de la cultura profesional docente, o si lo rico es contar qué pasa cuando reflexionamos juntos. No sé, es una pregunta que me queda abierta y quizás no me voy con una respuesta, pero quizás saber si son preguntas, si me estoy preguntando bien y después veo qué hago. Y después... Sí, yo creo que se entiende la pregunta, se entiende, o sea, por lo menos se me ocurre una respuesta, pero Martín, ¿qué opinás? Sí, no sé si me escuchan porque se me acaba de desconectar internet, o sea, está todo mal. Pero la idea igual hoy no era hacer un taller, eso es una buena pregunta para un taller de pitch. Hoy, o sea, podemos charlarlo al final, si quieren, ¿sí? Porque queda presentación todavía por delante, pero está bueno, me parece que lo que planteás, al menos lo que escuché, porque ya te digo, a mitad me quedé sin internet, está bastante bueno porque las reflexiones docentes suelen ser muy agudas, muy ácidas y pueden generar, sobre todo la desesperación que tienen los docentes. Para mí, ya les digo, todo es lícito, todo es válido, hay límites, después vamos a hablar de los límites. De hecho, los límites empezarían ahora, pero está bastante bueno. Perdona la otra Cecilia, no sé si querés agregar algo rapidito antes de seguir. Cecilia Traino era la que levantó la mano. Sí, soy yo. No, te lo pregunto en lo último. Era más o menos buscar 2 ejemplos en base a lo que estudio yo en mi doctorado. Sí, se podía aplicar. Era cortito. Bien, ¿qué estudiás vos? Estudio parásitos en mitos en la región neotropical en felinos. Estoy con el yaguareté, son especies que tienen como, o sea, están categorizados como casi extintos en algunos lugares y vulnerables en algunos países. Entonces, yo había pensado en este gancho empezar a hablar por esa parte, sí, podría ser como obviamente con la temática que estamos hablando hoy. Está bien, después lo charlamos, pero sí, me parece que tenés muchísimo potencial ahí. Gracias. Bien, volvamos, ¿sí? Después de estos inconvenientes técnicos. Dijimos que la presentación va a tener
dos partes, un byte para enganchar a la otra persona y un desafío reto sobre los cuales nos vamos a explayar, ¿sí? Pero como le dije, todo tiene restricciones, así que no hagan lo que Donnie hace, ¿sí? Bien, en el byte o el hook, lo importante, lo principal es no mentir, ¿sí? No mentir. Y esta es la mayor restricción porque, como les dije hace un rato, el byte está destruyendo la comunicación científica, está destruyendo grandes medios de comunicación porque mienten, realmente mienten y mucho, pero me refiero a la mentira del título, ¿sí? Toda la verdad sobre la lesión de Cavani, por ejemplo, yo que soy hincha de Boca. Y cuando entras a la nota, Cavani no está lesionado, se tomó vacaciones para estar con la familia en Uruguay, por poner un ejemplo. Sí, o sea, llega un nivel de mentira que es molesto. El título no dice no tiene nada que ver con lo que se desarrolla. ¿Cuándo se estrena El Eternauta? El Eternauta no tiene fecha. Toda la verdad, el Eternauta no tiene fecha de estreno. Eso es malísimo, ¿sí? Entonces tratemos de no mentir, tratemos de tener impacto, pero no mentir. Por otro lado, no crear falsas expectativas y tampoco prometer cosas que no se van a cumplir. Es decir, yo puedo decir tranquilamente, o sea, cuando le invito a escuchar a alguien, cuando alguien me está escuchando, no le voy a decir, yo tengo la solución, la respuesta al cambio climático. Yo voy a salvar todas las especies de yaguareté, todas las especies de felinos de Sudamérica. No, porque posiblemente no lo hagas. Que eso tenga una aplicación a futuro es otra cosa, pero tiene que quedar claro. No crear falsas expectativas ni prometer cosas que no se van a cumplir, ¿sí? Eso es importantísimo. Después, cuando presentamos la propuesta, lo interesante es desarrollarla, ¿sí? ¿Cómo la desarrollamos? Hay muchas formas. Y después del desarrollo, cuando presentamos todo nuestro trabajo, ¿por qué es novedoso? Porque es una solución, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo? ¿Qué es lo interesante o lo importante de mi trabajo? Posiblemente alguien que hace ciencia básica dice, no, pero yo estudio huellas fósiles, estudio paleontología, estudio dinosaurios. ¿Qué solución estoy aportando? Bueno, es tu trabajo, mi querido, querida, encontrarla. Y una solución no necesariamente es algo aplicado, sencillamente es saber a qué puede aportar el día de mañana, como les digo, sin necesariamente tener que mentir. Pues bien, dentro de esto, Donnie tiene cosas para decirnos, y es que cuando uno desarrolla, en este caso, no tiene que ser específico. Yo hice un buen gancho, presenté bien el tema, y ahora que lo voy a desarrollar no puedo ponerme a hablar de la metodología que seguí, de que marqué cuadrantes en la selva misionera, ¿sí? Que subí, tomé medidas a lo largo de 100 metros en una ruta. No, eso no necesariamente, a menos que lo sepas llevar bien, y eso es muy difícil. Sí, es muy recomendado contar historias. Hoy en día el paradigma de la comunicación científica es precisamente contar historias. Entonces, cuando yo desarrollo, en vez de hablar de mi metodología, contar una buena historia, suma un montón, ¿sí? Suma un montón. Así que si tienen una buena historia, y todos tenemos una buena historia, incluso los que se sientan, los que hacen trabajo teórico, sentados, sin tener que tomar datos, tienen una buena historia para contar. Hay que saber encontrarla. Por otro lado, la solución no puede ir más allá de lo que se plantea. Si yo estoy hablando de proteger ballenas, ¿sí? O estoy hablando de los ecosistemas de las ballenas en Puerto Madryn, ¿sí? No puedo decir que mi trabajo va a generar un impacto profundo y fuerte en toda la comunidad de ballenas de Sudamérica, a menos que sea realmente así. Hay que saber ponerse esos límites. Porque los desarrollos futuros hay que tratarlos con cautela, ¿sí? Y esto es muy común, sobre todo en comunicación científica, en algunas ramas del periodismo científico, que, por ejemplo, prometen un nuevo el análisis o el estudio, el desarrollo de una nueva comida, ¿sí? Que va a terminar con el hambre en el mundo. Y a lo mejor es una polenta súper nutritiva, que está buenísima, es realmente muy buena, pero no va a acabar con el hambre en el mundo, ¿sí? Caso clásico es el de las carnes sintéticas, ¿sí? Si buscan carnes sintéticas, las carnes desarrolladas en el laboratorio, hay un montón de notas así que son todos bytes realmente. Eso está muy estudiado. Yo el año pasado estuve en el laboratorio, no sé si escucharon que están clonando mamuts. Bueno, yo estuve en ese laboratorio, fui a saludar
al argentino que trabaja allá, no porque me gusta lo que hace, sino me parecía muy, muy interesante todo, pero en realidad no están clonando mamuts, están haciendo otra cosa, pero para los medios se vende como vamos a recuperar las especies extintas. ¿Por qué? Porque eso genera inversión, ¿sí? Eso hay un límite donde hay que saber cómo trabajarlo, ¿sí? Desarrollo futuro con cautela. Finalmente, el cierre. El cierre tiene que tener, como les dije, un llamado a la acción. Cuando uno hace videos para redes o cuando aprende sobre esto, es el llamado a la acción es suscríbete, ¿qué opinas tú? Déjame en los comentarios. Eso a mí no me gusta, pero la gente lo usa y está muy bien porque lo pide el algoritmo. Hay gente que es muy natural para hacerlo. Yo siento que si lo hago en un video mío, queda duro, me siento viejo haciendo eso. Y una conclusión, ¿sí? El llamado a la acción, insisto, aunque el pitch está vinculado a buscar inversores, a vender, no todo es plata, no todo es dinero. Un llamado a la acción es sencillamente firmar por la protección de un área protegida, hablar con tus colegas sobre la importancia de lavarse los dientes, ¿sí? Cosas así, o sencillamente estar en contacto suma, ¿sí? O sea, el llamado a la acción que es mandame un mail que quiero compartir tu trabajo, o pasame tu mail, ¿sí? Nos escribimos, pasame el contacto de esa beca que viste, esto, que el otro, ¿sí? Los becarios en general es, pasame el contacto del psiquiatra que te medicó, bueno. Y una conclusión, sí, y la conclusión no tiene que ser terminante, siempre está bueno que sea una invitación al diálogo posterior. No quiere decir que terminamos, bueno, este es mi trabajo, ahora los escucho, no, ¿sí? Pero no tiene que ser un cierre definitivo que digo, entonces, así me presento yo, y me doy vuelta y me voy a otro lado. No, tenemos que invitar al diálogo, tenemos que mantener el diálogo, ¿sí? Así que Donnie, en este caso, no tiene demasiado para decir. Bien. Consulta, ¿qué quieren? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran aportar? Vamos a seguir un poquito más. Cecilia. Falta un poquito, les aclaro que falta un poquito y viene la parte más divertida, créanme. Sí, pero puntualmente justo con esto que dijiste de invitación al diálogo, ¿el pitch va a ser así? O sea, termino y al final puede habilitar al diálogo, o se hacen todas las presentaciones y al final y después todas las preguntas. Para pensar, Sí. o No, quizá yo no al lo sé. final lo dicen, no importa. Sí, eso yo no lo sé realmente. Bien, ahí abro yo. No, los pitch son uno tras otro. Justamente va a haber un jurado que va a elegir el pitch ganador, digamos, el que lo pudo mejor comunicar. Pero en sí, tampoco es que, no necesariamente es una invitación a diálogo en el momento tampoco, sino que vos podés dejar tus contactos y que esto que decía Martín, invitarlos a participar en tu investigación. Si hay alguien ¿Puede ser una pregunta retórica también, como para invitar a seguir pensando? Exacto. Ahí, Martín, sí. Sí, está perfecto, una pregunta retórica. Sí, lo importante es que se note que uno terminó la disertación y que pasa a otro nivel, ¿sí? Con decir, bueno, entonces, ¿realmente es tan importante usar cemento en las construcciones? Muchas gracias, ¿sí? Pero mantener el vínculo, mantener el contacto visual, como les digo, no ignorar o empezar a mirar, voy a ver cómo salió la diapositiva, voy a buscar el pendrive. Mantener ese diálogo, ¿sí? Claro, mismo o a participar en la investigación, que te puedan contactar para eso. No sé, si hay docentes enfrente, qué sé yo soy docente. Cuando estaban hablando de eso, justamente poder decir, están más que bienvenidos a participar o a lo que a vos te llame más, es algo que vos vas a necesitar a futuro, digamos, de ese público que vas a tener. Pensá que, bueno, en este caso en particular, perdón Martín que me meta, van a ser muchos becarios, va a haber autoridades de la UBA, personas de la Secretaría de Ciencia y Técnica, como que vas a poder pensar mejor la pregunta final pensando en el público que tenés adelante. ¿Qué es lo que le pedís a ese público, digamos? Bien, bueno, entonces, vamos a la parte más divertida, ¿sí? Veo que son muchos, espero que les guste a todos, que es la de analizar videos. Y como les dije, Michael Scott, nuestro querido Michael Scott, va a ser quien nos va a guiar en esta parte. No sé quiénes vieron The Office.
quiénes les gusta, quiénes le gusta. La persona que no lo vio o que no le gusta, yo creo que no tiene que tener derecho no solo a la educación pública, sino a ningún tipo de derecho civil. Es mi serie favorita, le ganó a Los Simpsons, para que se den una idea. Y les comento, sí, la idea es que veamos 3 videos de The Office. Soy fundamentalista de The Office, sí. Pero la idea es que veamos 3 videos de The Office para que después analicemos colectivamente. Para los que no, quienes no lo vieron, el que está ahí es Michael Scott, es el director de una sucursal que vende papel, en una época que claramente el papel se está yendo para atrás. Tiene muchos problemas personales, en el sentido que no sabe bien socializar, es como tienen varios traumas infantiles, evidentemente. Es muy difícil de tener un trato personal con él, sin embargo, es un excelente vendedor y por eso llegó a gerente regional. Vamos a ver algunos 3 videos sobre esto. ¿Sí? En el primero, ahora voy a compartir nuevamente. En el primero que vamos a ver, él se va a hacer una venta con su jefa, ¿sí? Una mujer súper preparada, con mucha personalidad, y le quieren vender el papel, quieren ser los principales proveedores del condado donde ellos viven, así que es posiblemente la venta más grande de Dunder Mifflin, que es la empresa. Si me dan 2 minutos, este por ahí es un poquito largo este video, ¿sí? No dura mucho, pero bueno, es un poquito largo. Los otros son más cortitos. A ver. Jan Levinson, sí. Y en este capítulo es cuando nos enteramos que ya no es más Jan Levinson Gould, sino que solamente Jan Levinson. De hecho, van a ver que hablan algo de eso. Minutos antes mientras de que ocurra toda esta escena, comenta que se separó. Sí, a ver. Perdón, voy a entrar de nuevo a la presentación, a la reunión. O sea, yo voy a estar, así que si quieren ir comentando algo, aprovechemos, porque tengo que entrar de nuevo. Levante la mano a ver quién vio The Office, por empezar. ¿Quién por ahí se come un spoiler en este caso? Bueno, bien, 11, 12, bien. O sea, no va a ser tan grave. Si no es del sketch del parkour, no pasa nada. Se pueden spoilear todo menos eso. Sí, el del parkour es muy bueno. Son muy buenos los cold opening, o sea, como la mayoría de las series tienen lo que se llama el cold opening, que es la apertura antes de los títulos, que es una historia muy corta, y en The Office son magistrales. Acá tenés a alguien que dijo que empezó a verlo hace poco, que no la spoilees. Ok, ¿en qué temporada vas? Florencia. ¿Qué temporada vas? ¿Qué capítulo? Ay, perdón, no, sí, la primera. Ah, bueno. No, spoileen lo acaba que de quieran, es empezar. vieja, no importa, spoileen lo que quieran, ya está. No importa, no. Va a haber un poquito. Me acabo de dar cuenta que ahora funciona el micrófono. Okay. Por eso se escuchaba el eco, perdón. Era eso. Sí. Bien. A ver. Ahí tienen que estar viendo. Y ahí tienen que ver a Jan y a Chris. ¿Escuchan ahí? No se escuchó. Ajá, no sale. No sé por qué no sale. Esto para Florencia, para que no se spoilee. Claro. No sé qué pasa, está en. Cuando pusiste compartir, ¿te tomó tipo micrófono también? ¿O sonido también?
Ahí estás poniendo de vuelta, ¿no? Si quieren, mientras pueden hacer preguntas y yo se las voy leyendo a Martín. A ver ahí. No, no se escucha. Sí, es válido usar perdón, hicieron una pregunta en el chat. Sí es válido usar imágenes en la presentación. Es más, es mejor no usar tanto texto dentro de las diapositivas. Eso en general. Estás muteado igual, Martín, sí. Sí, o sea, de hecho el texto, mucho texto es en contra. Es contraproducente, sí. Sí, sí, una imagen vale más que 1000 palabras, eso es una realidad. Así como usaba el ejemplo de este equipo que vi en su momento de pitch, que usó, la primera imagen era solo la sube y no tenía que ver con su producto o con lo que estaba investigando en sí, sino que era esto, el hook para atraer a la gente. Well, Lackawanna County is not been Ahora sí, bien, ahora sí, me muteo. No sé que también se va a ver, pero bueno, traten de seguirlo. Y tengan para anotar. We could start by going over the needs of the county. right. Well, Lackawanna County has not been immune to the slow economic growth over the past 5 years. So for us, the name of the game is budget reduction. Awesome Blossom. What? I think we should share an Awesome Blossom. What do you say? They are awesome. Want to, Christian? Awesome? Sure. Okay, it's done. Actually, Megan, maybe we have an Awesome Blossom. Bueno, la risa de Jan ahí es todo. Bien. ¿Se escuchó? Se escuchó perfecto. Al Sí, principio sí. dije, ay no, yo soy la Jan de esta conversación, pero después cambió, así que no. Sí, vieron que después, o sea, molesta que estaba un poquito fuera de tiempo, pero bueno, más o menos la esencia la captaron, ¿no? Bueno, aunque no lo parezca, Michael Scott no se conoce con Chris, que es esta persona con la que está haciendo negocios. Cuéntenme ustedes qué vieron, y también les pongo un poco de contexto. Dunder Mifflin es una empresa chiquita que no puede competir con grandes como Staples, por ejemplo, que es en general que le vende a estos grandes proveedores. Cuéntenme, escriban en el chat a ver qué es lo que vieron, qué les pareció de lo que estuvimos hablando. ¿Alguien quiere aportar algo? Michael Scott, dice Hernán, se comunicó apelando a las emociones. Conecta con él y así llegan al acuerdo. Bien. Contacto desde los afectos. Creó un vínculo, ¿sí? Gestos y momentos. Cuando arranca Jan a hablar, lo primero que hace es, o sea, se sienta, no pidieron nada y ya enseguida, bueno, vamos al palo, dice la Jan, vamos al grano. ¿Sí? Y el chabón lo primero que le dice, tengo que reducir gastos, y vos sos caro. ¿Sí? O sea, y Michael Scott enseguida mete un comentario que parece que nada que ver, pero ¿qué fue lo que hizo en realidad? Rompió una situación en la que está perdiendo, porque ellos no pueden competir con los grandes proveedores. El gran problema de Dunder Mifflin es que tiene precios muy caros, un gran servicio al cliente. Entonces, lo primero que hizo Michael Scott que fue contactar con él, ¿sí? O sea, romper, hablemos de otra cosa, arrancó con un chiste, ¿sí? Que era Awesome Blossom, que es se ve una bebida de ahí. El poder del humor, darle a otra persona el lugar, saber que la vas a escuchar, ir por la tangente hasta llegar al punto que querías. Exacto. Michael Scott genera un vínculo, empieza a contar chistes, lo hace matar de risa, lo hace entrar en confianza, al punto que terminan hablando, no sé si se dieron cuenta, terminan hablando de las enfermedades que tenía la madre de él, terminan hablando del divorcio de Jan. O sea, creó un vínculo muy fuerte sin hablar absolutamente de negocios. Usó un muy buen icebreaker, ¿sí? Llevó la conversación, dice,
dice Micaela. Exacto, él estaba apoderado todo el tiempo de la charla. Y una vez que creó el vínculo fuerte, ¿qué fue lo que hizo? Ahí se puso a hablar de negocios, pero el otro no la vio venir, porque fíjense que él está hablando y dice, sí, yo vivía a la vuelta en tal lugar, yo soy de acá, no quiero mudarme, yo conozco este lugar, sé de ese, otras personas no les interesa, y ahí enseguida lo que hizo fue generar un vínculo de confianza, ¿sí? Él usó la fortaleza de los otros, que somos una empresa grande y ponemos los precios que queremos porque nos comemos a los más chicos, ¿sí? Él lo que le dijo es exactamente lo contrario, dice, yo soy de acá, yo no me voy a ir, o sea, mi precio es más alto, pero yo te voy a garantizar que no lo voy a mover, ¿sí? Y se lo dijo muy hacia la pasada, cuando el chabón estaba muy en confianza, quizás cuando estaba también un poquito tomado, ¿sí? Entonces el chabón compró sin darse cuenta, le dijo, ok, voy a ver qué hago, pero el chabón no planteó precios, no planteó cuánto le iba a proveer, ya está, o sea, lo que le vendió es la confianza, ¿sí? En ese sentido Michael Scott es fantástico, porque siempre genera esa confianza en esta clase de diálogos, ¿sí? Es muy rico, yo les aconsejo que lo miren, esto es en la temporada 2, si no me equivoco, ya vas a llegar, Flor, pero mírenlo de nuevo y mírenlo varias veces porque hay muchas cosas para rescatar de este fragmentito. Antes de pasar al siguiente, ¿alguien quiere agregar algo más? Cecilia tiene la mano levantada hace rato 3 veces. No, creo que es porque cuando estábamos haciendo lo de quién había visto. Espera que les bajo las manos. Sí, estaba buscando cómo bajarla y no encuentro. No te preocupes, Okay. ahí está, ya lo hice. Bueno, ¿Querés? Pasemos al siguiente, dale. pasemos al siguiente. Les comento, para ponerlos en contexto, que 2 temporadas más adelante, Michael Scott es tan bueno que 2 temporadas más adelante, la gerencia, Dunder Mifflin está yendo a la quiebra, y Dunder Mifflin, el gerente general regional, le pide que vaya a dar charlas a las diferentes sucursales para que explique cómo hace para ser tan bueno, para tener tan buenos números. Claramente Michael Scott no tiene ni idea, porque no tiene muchas capacidades cognitivas ni sociales, entonces lo mandan directamente a él. Y hace un circuito de charlas donde vamos a ver 2 de esas charlas para que analicemos. A ver. ¡No! Bien. ¿Qué vieron acá? ¿Qué pasó acá? Incomodidad, sí, todo el tiempo. No solo humor con cautela. Este es un excelente ejemplo, blanqueó todo lo que piensa, se pasó de rosca. Este es un excelente ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿sí? A diferencia de lo que vimos en el primer video, acá no generó una conexión, al contrario, o sea, generó una empatía, que es el supuesto padre muerto, pero después era toda una mentira. Se lo dice la gerenta de la otra sucursal, le dije, ahora creemos que eres un mentiroso. Esas son las cosas con las que no podemos jugar, ¿sí? Es cierto lo que dice Michael Scott, ustedes ahora quedaron pegados y no pueden volver. Sí, es cierto, pero es una mentira y eso es un golpe durísimo, ¿sí? No hay que hacerlo. Están todos incómodos porque no es una linda situación lo que generó. No creó vínculo y eso no le favoreció, ¿sí? ¿Qué más hace? Intenta conectar con el público, pero también de muy mala manera. No a través de las emociones, digo, esto de usar algo de características de las personas para aprender el nombre, eso. Agrede. Trata mal, exacto, lo que dice Loli. Trata mal a los demás, despersonaliza. Es malísimo eso.
¿sí? Porque si uno utilizara, bueno, no sé, la carrera que estudió uno, por ejemplo, no sé, Loli estudia, me acuerdo de, no sé, leones, y entonces voy asociándolo con eso, es una cosa. Es cierto, esa mnemotécnica se usa, pero usarla y asociarla con cosas que son degradantes, denigrantes, ¿sí? Y encima después reírse de eso, es malísimo, es malísimo. Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿sí? Y los quiere impulsar a que hagan lo mismo que él. Sí, y hay algo que no hizo, y es acá, no que nos quedamos con ninguna idea. O sea, él habló de un montón de cosas y no dijo nada. Ahí está cuando decimos que las palabras muchas veces no aportan. No dijo una sola idea, no dijo cómo vender, no generó absolutamente nada. ¿Sí? Es malísimo lo que hace Michael Scott en este caso. Y generó emociones negativas, ¿sí? Es cierto lo que dice Martín Urdanís, que, a ver, no digo que estén mal las emociones negativas, digo que están muy mal usadas. No podés utilizar la supuesta muerte de un familiar para eso, ¿sí? Si fuera una situación real que la querés compartir con sinceridad, es otra cosa. Pero acá fue una mentira, ¿sí? Y se cree gracioso cuando dice una calculadora. Eso no soluciona, ¿sí? Y acá volvemos a lo mismo. La gente se sintió mal y la gente no se va a olvidar de eso. ¿Está bien? Antes de ver el tercer fragmento, ¿alguien quiere agregar algo más? Creo que Luciana había hecho una pregunta que no tiene que ver con esto, tiene que ver con lo del pitch el día del 25. Si va a haber preguntas después de cada pitch, eso va a depender del jurado. Entendemos que probablemente no haya muchas preguntas, pero va a depender de los jurados cuando estén dando las presentaciones. Más probablemente entre los cambios, pero está todo bien. Seguimos, ponemos el tercero entonces. El tercero y último, acá les cuento, es también del mismo capítulo, del capítulo siguiente, pero todo es parte de esas charlas que da Michael Scott. Lo importante es que sepan que el Colorado es el actual novio de su exnovia, porque van a ver reacciones raras que tiene él. Ese es el... Perdón, eso sí es un re spoiler, Flor. Pero bueno, no lo podía ver, no se entendía así, ¿no? Good morning. Bien, ¿qué pasó acá con nuestro querido Michael? ¿Qué vieron? ¿Qué ocurrió acá? ¿Fue una presentación buena? ¿Fue mala? ¿Arrancó bien? ¿Arrancó mal? Se involucra con sus propios temas personales. Eso es básicamente todo el personaje de Michael Scott a lo largo de las 7 temporadas. No lo puede evitar. La presentación arranca a los gritos. Sí, no sabe controlar el tono, pero estaba mal como arrancó. Tuvo una respuesta activa del público, hay una subtrama que tiene interés propio y lo utiliza en la estructura de la presentación para obtenerlo. Sí, pero la gente no sabe que él es el exnovio de la chica. Logró generar atención en un principio, pero desvirtuó la presentación. Sí, exacto. Eso es el punto. No estuvo mal la presentación, fue entretenido. Ese es el verdadero punto de este video. Él arranca muy bien generando empatía, quizás sí, como dicen, habla un poco fuerte, pero enseguida hace referencia a 3 películas muy conocidas en Estados Unidos que generan esa empatía porque eso es el chiste que les decía, es el chiste blanco, ¿sí? el chiste ingenuo. A diferencia de lo que hizo antes, que salió directamente a agredir, acá buscó conectar diciéndolo Good Morning Vietnam, ¿sí? en referencia a Good Morning Vietnam, es una película de Robin Williams. Hay una referencia a Lo que el viento se llevó, cuando dice el papel me importa un bledo. Y finalmente, cuando dice Show Me the Money, que es Jerry Maguire, que la protagoniza Cuba Gooding Jr. con Tom Cruise. Son escenas icónicas del cine que él las mete en su discurso, un poquito de manera ingenua, pero que funciona. La gente se ríe, conecta con él, y enseguida, o sea, se fue el gancho, y enseguida él se mete a trabajar en el problema. Pregunta, ventas, dice, eso es lo que nos une.
¿sí? O sea, hasta ahí va todo buenísimo, por eso su secretaria Pam sonríe, porque sabe que a pesar de estar afectado personalmente, está haciendo una muy buena presentación. Y ahí cuando empieza a desarrollar, cuando pasa a la otra parte, empieza a decaer. ¿Por qué? Porque enseguida habla con AJ, le hace un chiste que es un poco agresivo, pero para mí está bien, ¿sí? Cuando le dice a AJ, ¿qué nombre es ese? ¿Sos corredor de autos? Me parece que está muy bien ese chiste porque es un poquito punzante, pero no es tan agresivo. Y a partir de ahí decae, ¿sí? Pasa esto que dice que dice Romina, que se involucra con sus propios temas personales. Y hay algo peor todavía, es que después no aguanta el juego que él mismo genera, ¿sí? Porque después cuando AJ le dice, ¿estás interesado? O sea, te está atacando él y vos decaés, no podés seguirlo, ahí hay una caída grande, ¿sí? O sea, no les voy a decir cómo termina esto, mi idea era contarle, pero no voy a spoilear. Pero sepan que a partir de ahí, o sea, lo que le pasa a Michael decae. Esto es un ejemplo de algo que puede empezar muy bien y puede terminar muy mal. ¿Sí? Lo vimos, arranca bien, con un buen hook, una buena pregunta, un inicio de desarrollo bastante bueno y no puede concretarlo, no puede cerrarlo. ¿Sí? ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Nadie? ¿Habrá quedado alguien del otro lado? Sí, sí, tenemos 62 personas ahora. Bajó un poquito después de los videos, pero estamos bien. Yo les digo, estoy seguro que si Ahí abren Joana el micrófono, se escucha que aplaudió. están todos cocinando. ¿Sí? No, pero está bien, nos estaban escuchando como si fuera un podcast. Está perfecto. Está perfecto, muy bien. Bueno, mi consejo final es que vean toda The Office. También creo que no hay tiempo, me hubiese gustado analizar un fragmento de Don't Look Up, No mires para arriba, la película, no sé si la vieron. Si no la vieron, véanla, es muy buena, es muy rica para analizar desde la comunicación científica, es graciosa, pero es muy rica para analizar desde la comunicación científica, y presten atención a lo que es dos escenas particulares, lo que es el diálogo de Leonardo DiCaprio con Meryl Streep, que es la presidenta. ¿Sí? Fíjense cómo el científico le quiere presentar los datos a la presidenta, es para analizar 3 o 4 veces, y lo que pasa después en la televisión cuando los entrevistan. Pero fíjense esos ejemplos y analícenlos. ¿Sí? Está en Netflix, creo. Es una muy buena película. Lo voy a poner acá sí. en el chat te pusieron un par de cosas más. Que ahora les diste ganas de ver The Office, por un lado. Y el otro es que dice que está muy... te lo leo porque si no lo voy a traducir mal. Noto que Michael nunca usa presentaciones. Mis respetos. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, cuando las usa mal a lo largo de la serie. Termina generando las diapositivas de Michael o los videos, usan mucho soporte audiovisual, terminan generando una respuesta negativa. A lo largo de la serie él usa mucho y no sé, se cree que hace un rap, y el rap es gracioso, pero genera mucho cringe. O sea, es gracioso para nosotros, no para la persona que lo estaría viviendo en ese universo. Qué bueno que te pudimos convencer. Micaela dice que ahora prefiere hacer un pitch en vez de presentar el póster. Bueno, bien. Bien, y después otra pregunta para María, que acaba de volver. Cecilia, ahí mira, Cecilia te acaba de levantar la mano, si quieres abrir el micrófono. Quería saber si en este punto puedo retomar la pregunta que había hecho con anterioridad. Creo que me voy con cierta respuesta. Viste que vos decías, es una buena pregunta para hacer un taller de pitch. Y quizás con todos los ejemplos que vimos y todo lo que estuviste comentando, esta cuestión de empatizar con las personas me parece como súper clave, ¿no? En todo lo que fuiste mostrando, y pensando conectando con esas preguntas que te había hecho, esto que yo decía de ponerle el énfasis en una cosa u otra, esto de qué pasó cuando yo trabajé reflexionando en conjunto con los docentes,
quizás eso es un punto para conectar, pensando en que quizás a ellos les pasó eso, o quizás comentando con sus colegas vivieron situaciones similares. Me parece eso como un punto para conectar con el público. Y entonces la cuestión de la importancia de reflexionar sería más pensando en esas, entre comillas, soluciones o posibilidades futuras. Es como que lo que fueron presentando me hizo ordenar eso. No sé, se los quería comentar, no sé si está bien, si está mal, pero bueno, me voy como con esa, como con, es un poco más ordenado, ¿qué era lo importante, esto o lo otro, no? Y me doy cuenta de que las preguntas que me hice, digamos, las veo reflejadas en algunos, las veo más vinculadas en tal momento del pitch o en otro, digamos, ¿no? Sí. Está muy bien lo que planteas. Sí, no, está muy bien. Aclaro también que en el chat dejé mis redes, mis mail, por si alguien quiere escribirme, tiene alguna duda, le queda algo, quiere saber de dónde descargar de Office, me puede mandar un mail. En general contesto rápido. Me puede seguir en redes y cualquier duda, consulta que tengan, no hay ningún problema. Respecto a lo que decís vos, Cecilia, es clave, ¿sí? Esto se reduce a buscar puntos de contacto. ¿Sí? Buscar el punto de contacto con la otra persona. En el último video, por ejemplo, que vimos de Michael Scott, él tuvo la posibilidad cuando una de las vendedoras le dice, quiero saber sobre los descuentos a los distribuidores. Michael tuvo ahí algo buenísimo para conectar con el otro porque es una problemática común, ¿sí? Y no lo hizo. Yo creo que desde tu trabajo, que es algo social, que es algo que le pega, o sea, todos sabemos, yo soy hijo de una maestra, así que conozco el ambiente docente, sé cómo llegan de trabajar. Entonces creo que buscar esa problemática, ese punto de contacto con el otro es muy fuerte, ¿sí? Me parece que vos tenés, si vas a presentar el pitch, me parece que tenés mucho ahí para aportar, para sacarle jugo. Bien, Felipe, me parece que levantó la mano. Romina creo que estaba primero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias, buenos días. Yo me conecté unos minutos tarde y quería hacer una consulta. Cuando mandan el flyer y la propuesta para que nos anotemos en modalidad póster o pitch, indican que se puede presentar algo que ya se presentó el año pasado, por ejemplo. Pero en el caso del pitch, o por lo menos lo que yo entendí, más que una presentación de algo que ya hicimos, apunta quizás más a la presentación de cuál es, en mi caso es un doctorado, de cuál es la idea de mi doctorado Claro, la temática de tu doctorado, exactamente. A lo que se refiere es con el póster, perdón. Sí, pero sí. Ah, perfecto, listo, perfecto, porque me hacía ruido eso. Si es un póster, sí, de algún trabajo, o de una parte del trabajo, de un avance, pero en el caso de un pitch es mostrar un poquitito de qué se trata el trabajo que estamos haciendo, el impacto y demás. Claro, exacto, el pitch en realidad sí, tiene que ver justamente con crear algo nuevo, porque ustedes usualmente, como estaba contando Martín, no es que creas un pitch para contar tu investigación, entonces es algo que van a estar construyendo ahora para esta presentación. Lo que se refería era, sí, a la presentación anterior, era el póster, que es algo que ya hayan llevado a algún congreso o que ya hayan trabajado, digamos. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, ahora sí, Felipe. Hola, ahí estoy con la cámara. Hola, mi nombre es Juan Manuel, en realidad quedó logueado mi hijo, pero bueno, no importa. Bueno, Juan Manuel, entonces. Quería hacer algunas preguntas más bien de formato, del tipo de presentación. Quizá como comento un poco lo que yo hice y por ahí me pueden decir si voy bien direccionado o no. Igual con estos 10 días que nos agregan va a ser muy útil para trabajarlo. Yo estuve pensando, o sea, estuve viendo investigando un poco el formato y tal, y me planteé como un guioncito del pitch para mandar tipo como un escrito, más allá de las slides, digamos, del día de la presentación, que tengo otra pregunta para eso. Y
las partes, digamos, del escrito que armé serían algo así como el tema, cuál es mi problema de investigación, mi aporte, impacto y aplicación, mi trayectoria y reflexiones finales, digamos, como para estructurarlo de alguna manera. Agregué algunas, o sea, aconsejaban en general, y vos también aconsejaste en el transcurso de esta charla, encontrar un gancho como para empezar, y yo me empecé con una pregunta y después como mi presentación y tal, porque vi que era un formato como usual, pero quería saber así rápidamente, si notás que falta algún elemento como central del pitch, del formato típico del pitch, digamos. Vuelvo a repetir si querés. Lo primero me hago una presentación, después presento el problema, después mis aportes al problema, impacto y aplicación, mi trayectoria y reflexión final. Todo es un párrafo de cada cosa para entrar en 3 minutos. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta respecto a la presentación en concreto. Si querés la web. Martín. Sí, no, me parece que está bien, como les digo, el contenido no es tanto, sino cómo te vas el formato. Por lo que me estás contando, está muy bien, está muy, muy correcto, o sea, está todo lo que tiene que ver. Lo que pasa es que, insisto, presentar la pregunta está muy bien si lo pones en términos entendibles. ¿Vos qué tema trabajás? Yo trabajo en revisión lógica. Mi nombre es Juan Manuel, soy profe de lógica en la Facultad de Filosofía y Letras, y hace un año gané la beca doctoral para terminar mis estudios. Claro, bueno. Así empieza el pitch, digamos. Así empiezo el pitch. Un poquito más o menos así empezaría el pitch. Con esa presentación de mi persona. Por eso lo repetí. Pero no sé, nunca hice este formato, digamos. Siempre estoy acostumbrado a presentaciones de 20 a 40 minutos, que es un tiempo distinto, claramente. Sí, sí. Está bien, me parece que por ahí no es necesario que, o sea, tendrías que plantear la pregunta un poquito más abierta, quizás, o sea, hablar de la lógica, porque yo no sé bien cuál es tu tema, no entendí, o sea, la lógica sé lo que es, pero ¿pusiste construcciones lógicas? No, por ahí me escuchaste mal. No, trabajo en revisión lógica. Revisión lógica, bueno, ¿ves? Es algo que no me queda porque no sé qué es, o sea, sé lo que es una revisión, sé qué es lo de la lógica, no sé qué son las dos cosas. ¿Sí? O sea, ¿qué es una revisión? Por ejemplo, yo no sé, por ahí alguien más si lo entendió, no sé si me pasó a mí, pero por ahí plantear directamente desde la lógica o desde la revisión, hacer un caminito un poquito más largo y terminar uniéndolos los dos. ¿Sí? Es una buena opción, ¿sí? Y como dijiste, al final vas a hablar de tu trayectoria, bueno, no te presentes, no digas que sos profesor, ¿sí? Podés ponerlo al final y cuando terminás la presentación dice, todo esto es mi experiencia como docente en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Llevo años trabajando en esto. Punto, no más que eso. En este caso, como aparte vamos a ser todos becarios y becarias, nadie va a dudar de tu idoneidad, ¿sí? O sea, estamos todos... Justamente había un punto que era me ajusté como al libreto típico, que era la idea de expresar tu idoneidad o de explicar por qué sos idónea para investigar tal tema. Eso venía como al final en general, en los ejemplos que di y tal, ¿no? Que por ahí no tiene nada que ver con este espacio en el que están generando desde la... Eso es algo que está bueno. No hubo tiempo, eso insisto, sería más para un taller quizás, pero sobre todo en el pitch hay que liberarse un poco de esas ataduras. Yo sé que Filo es muy jede en muchos aspectos, en paleontología también, pero te hacen valer mucho las jerarquías, en el mundo de las ciencias naturales también. Pero acá, como les dije, no te va a validar tu trabajo, la validación es tu presentación. Si la presentación es buena, no te preocupes de lo demás, ¿sí? O sea, damos por sentado, nosotros que no somos de tu tema, que si vos llegaste a presentar un paper, si llegaste a ser profesor, es porque sos idóneo, ¿sí? ¿Entendés? No tenés que justificarte. Si aparte, si tenemos que empezar a desconfiar de todos los becarios, vamos a desconfiar de nosotros mismos. En este caso particular, o sea, damos por sentado que pasaste todo un proceso de selección, que lo conocemos, todo lo pasamos, y si llegaste ahí es porque lo mereces, ¿sí?
Entonces, como que no te preocupes de justificar tanto quién sos vos. Vos sos, Manuel me dijiste, no sos Felipe. O vos sos el padre de Felipe, ya con eso nos alcanza, ¿sí? Trabajás en filo y letras, ok, está perfecto. Sí, no más te considerando que son 3 minutos, o sea, como que la importancia que le tenés que dar a la investigación va a ser que en esos 3 minutos no puedas explicar o sea, todo el recorrido que hiciste. Por ahí esa es la única que, por lo menos a mí me hace ruido. El escrito que armé tiene una hoja y media, como mucho, una carilla y media. Todo el escrito que armé. Y lo leí en 3 minutos, lo ensayé bastante antes de... Traté de tener algo preparado para esta reunión como para poder, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de pitch, porque la verdad que es un formato muy desconocido para mí. Bueno, buenísimo, gracias por las sugerencias. Voy a acotar eso, la presentación un poquito de mí mismo y expandir un poquito la parte del otro. ¿Y puedo hacer la segunda pregunta? Si me permiten. Con respecto a las slides, escuchaba que decían 1 o 2 diapos, no mucho más de eso, como para tener una referencia. ¿Eso es así? 1 o 2 diapos? ¿O puedo, no sé, tener algunas, digamos? No sé si hay establecido, creo que no hay nada establecido en el reglamento, ¿no? Vos pensás que la diapositiva, esta es otra cosa que se me pasó, o sea, en este caso, en el pitch, a diferencia de lo que pasa en el discurso científico, en el pitch, el protagonista sos vos. Lo importante en el pitch, la gente está ahí para verte a vos, tenés que convencerte de eso. ¿Sí? Entonces la diapositiva no puede robarte protagonismo. ¿Sí? No, eso está bueno, pero como yo trabajo en revisión de lógica, y para motivar mi tema, cuando explico el problema, muestro algunos ejemplitos, algunas oraciones complicadas, nada demasiado técnico, pero sí como para motivarlo un poquito el asunto. Tener algo visual siempre es fácil, siempre es útil cuando uno habla de cosas tan abstractas como la revisión en lógica, que es, no sé, yo creo que acá no sé, 10 personas por lo menos se quieren suicidar cuando no quieren que hable de mi tema, digamos. Es parte de esto que vos hablás de del humor, y también lo digo en parte de la presentación, como que es un tema que en general cuando lo explico, la gente me mira como diciendo, por Dios. También me empujó un poquito el pitch a ajustar ese discursito, porque no es fácil explicar en poco tiempo a qué te dedicas. No, obvio. Yo te digo, me parece que tu presentación, o sea, la presentación puede tener la cantidad de slides que quiera, creo que no está en el estipulado en el reglamento. Pero bueno. Sí, pero no puede ir en contra de tu discurso. Lo importante acá sos vos y el discurso. Sí, o sea, consideralo así. No te escondas atrás del slide, eso es lo importante. Hay mucha gente como que se siente incómoda y de golpe el slide es lo importante. No te escondas. Ahí estás vos y tenés que salir al frente. Sí, habla mucho también del diálogo corporal, o sea, claramente no van a estar mirando las presentaciones, van a estar adelante, entonces como que no lo uses como no sé, como un bastón, digamos, la presentación. Sí, practicala con la presentación también, la charla cuando la estés haciendo ahí en tu casa. Nosotros no les pusimos límite de diapositivas, sí hay distintas ramas de lo que sería pitch. Hay algunos que dicen que tendría que ser solo una diapositiva, porque es esto, es vos contándole al público, como dice Martín, y hay otros que dicen, bueno, en realidad puede usar la cantidad de diapositivas que les sean necesarias, pero esto, que no distraigan hacia el diálogo y hacia lo que está hablando la persona. Lo importante también en esos 3 minutos, vos me dijiste que por lo menos escuché cuando le estabas hablando con Martín, que lo habías leído. Bueno, fíjate de que sea con una forma de que vos puedas hablarlo, tomarte respiros. Lo ensayé. Estoy acostumbrado, o sea, en general lo ensayo porque me pongo nervioso en público, no lo puedo leer, si no lo ensayo, leer es lo peor que me puedo hacer. Y aparte es aburridísimo, que te vean leer es como,
ver leer o que te vean leer es lo más aburrido y Sí, lo menos. no los vamos a dejar leer. Está bien, igual me resirve lo de las slides. Por ahí solo utilizo una slide que sea para esto en particular que estaba hablando y todo lo demás lo dejo fuera y lo digo, ya está. Total, lo demás es entendible. Por ahí el ejemplo quizá que es tratar de acercar un poquito me sirve mostrarlo. Más que... Sí. Mi Bueno. recomendación es entre 1 y 3 slides como mucho. Porque aparte, Perfecto. si no vas a perder tiempo haciendo pasar slide. Claro, también me preguntaba eso, el tema de perder tiempo. Hay una otra persona, ¿no? Que va a controlar Vamos a ver si conseguimos el pasador, pero todavía no lo tenemos confirmado porque dependemos de las cosas de exactas, pero claramente va a ser una de las cosas que vamos a ver si podemos conseguir, y si no, bueno, será una persona de nosotros pasando Perfecto. la diapositiva y les diremos, bueno, chicos, cuando quieran pasar la diapositiva nos hacen una seña y hacen eso y nosotros lo pasamos, pero lo vamos a ver ahí. Perfecto, clarísimo. Buenísimo. Sí. Lo del escrito se envía así tipo PDF, ¿no? En lineal, lo que voy a exponer lineal, digamos. No sé cómo es el formato para el envío. Manuel, justamente cuando ustedes estaban hablando, empezaron a aparecer algunas preguntas en el chat y yo dije que las iba a contestar ahora. Florencia, si me esperas un minuto, me meto más en este tema porque justamente hubo bastantes consultas. Estaban todos bastante preocupados que, claro, obviamente vieron este curso de pitch, esta charla que dio Martín, y nos encontramos con que quieren por ahí cambiar la PPT porque justamente están reestructurando todo. Obviamente el pitch no se construye en un día y más ahora que saben más o menos cuál es la estructura, van a querer cambiarlo, sí lo pueden cambiar, obviamente. Lo que sí es importante es el PDF con el resumen, que eso ya algunos ya lo mandaron, otros no. Está explicado en las bases, como dijo María, cómo es el PDF. Después, bueno, lo de la presentación recién lo dijeron, que pueden ser un poco más. María recomienda una a 3, mientras que sea importante no tenga mucho texto. Intenten que sea, perdón, yo soy de diseño, que sea lo más infográfico posible las diapositivas, que sea una cuestión de que a primera vista se entienda y no que el jurado y las personas que los están viendo se distraigan con lo que tienen atrás, como dijo Martín. Y después creo, no sé si me falta alguna más. Si le hacen alguna modificación a la PPT, obviamente lo vamos a ir pudiendo hablar más adelante, o sea, después del 30, nosotros ya vamos a tener un backup y ustedes también la pueden llevar en ese momento, pero no puede ser que todo el mundo cambie las presentaciones un día antes, porque claramente nos vamos a encontrar que vamos a tener que hacer todo un reorden y una reorganización, porque van a estar distribuidos en las salas. Eso es correcto, ¿verdad, María? Sí, sobre todo pedimos por favor que se vuelvan a escribir en el Google Forms, que el Google Forms también permite que se anoten asistentes, digo, si quieren invitar ese día a alguien que los acompañe a escuchar y a verlos, lo pueden hacer. Lo dejé anclado el Google Forms en el chat, porque cambiamos al 25 de abril. Cuando entra el Google Forms van a ver que también están los links de las bases y condiciones como que dicen qué información necesitamos para el resumen, porque el resumen a nosotros nos da la pauta de quiénes efectivamente van a participar como póster o como pitch. Eso lo mandan todo a becas@ua.ar y por una cuestión operativa nuestra necesitamos que manden todo al 30 de marzo. Hay varios que están diciendo, bueno, pero el PowerPoint yo necesito mandarlo el 24, lo termino. Bueno, eso es un tema de ustedes, digo, porque el PowerPoint es un soporte que van a tener. No es una cuestión a evaluar nuestra, obviamente de los jurados, cuando digo nuestra. El tema es que si ustedes vienen el 25 y no funciona el pendrive, o lo tienen en internet y no funciona internet, van a tener que presentarlo sin PowerPoint, lo cual sería una lástima porque me parece que está buenísimo tener un Power atrás que sea soporte de lo que ustedes están hablando. Estoy hablando del pitch. Entonces no pueden depender de que nosotros tengamos una copia si lo mandan el día previo o en el mismo día a la mañana, porque tenemos todas las personas del área de becas que son 2, 3 personas trabajando a full con esto. Entonces, por eso pedimos que manden todo el 30.
si se llega a enviar después el PowerPoint, no podemos nosotros asegurar que ustedes tengan el PowerPoint ese día como un soporte de la parte de la Secretaría. Por eso Sí, estamos pidiendo lo más importante igual sí o sí sí es el resumen. PDF, como para que Sí, el eso resumen nos es el garantice tener el número y la cantidad de gente que vamos a tener presentando ese día. Eso es muy importante. Por eso lo de la reconfirmación de inscripción, para saber si todos los que se habían inscrito para el 10, o al 11, perdón, pueden el 25 también. Exacto, y quienes quieran cambiar ahora, dado que se cambió la fecha del 11 al 25, se iban a presentar póster y ahora se reengancharon con lo que les contó Martín y van a hacer pitch, por favor avisen todo al mail de becas, sí o sí, y por favor completen de nuevo el Google Forms, así si ustedes completaron póster y van a hacer pitch, ponen pitch, y si decidieron ir por el póster porque ya tenían uno armado, también. Por favor, eso vayan avisando a la gente de becas. La idea es justamente organizarlos por áreas, temáticas, eso también lo dicen las bases, va a haber 4 grandes áreas temáticas, por eso necesitamos el Google Forms para ordenar las cantidades y justamente avisarles previamente el orden del pitch y en qué aula van a estar. Tenemos todavía más de un mes para terminar de organizar esto, por las dudas y consultas. También les tenemos que enviar la agenda de actividades de ese día, de expositores, así que bueno, mientras antes se inscriban y se anoten, más insumos vamos a tener nosotros para ordenar operativamente ese día y que puedan presentar en el concurso. Y el formato está todo en las bases. Es en realidad un Word que diga nombre, tema, tipo de beca, área disciplinaria y se la mandan al área de becas. No es un formato de reunión científica o de otras convocatorias nuestras. Esto tiene que ver con el concurso específico y tener nosotros información de quiénes van a estar presentando. Yo iría cerrando, no sé, Martín, Tere, Martín, sí. Y sobre todo agradecerle a Martín, ¿no? Flor tenía una pregunta, me parece. Sí, Flor, perdón. Flor había levantado la mano. Sí, perdón, no, igual era bastante básica. Me había quedado enganchado a lo que habían mencionado al principio de la reunión. Hola, Martín, Teresa, María. Sobre que los pitch por ahí estaban más orientados a las personas que acaban de arrancar su beca de doctorado, más que a los que por ahí ya tienen un resultado o están terminando. No sé si esto es así o yo entendí mal. Sí, está más orientado, pero no es condición, no es obligatorio. Lo pensamos en su momento para eso, porque lógicamente los que tengan póster que ya presentaron antes suelen ser becarios con... Claro, no, porque particularmente en mi caso, sí. O sea, si yo tengo que presentar un póster, lo tengo que hacer igual, porque las veces que me presenté a congreso, me presenté con la modalidad de seminario, entonces... No, entonces o sea, lo que vos decidas. Listo. O sea, si querés hacer pitch, podés. O sea, no es que está restringido a eso, justamente es contar tu investigación y qué es lo que estás o estuviste desarrollando. Así que no es claro, o sea, sí lo podría hacer en el marco de que, pensándolo en la comunicación más, por ahí menos académica, se pueden contar conclusiones o algo en particular. O sea, se puede presentar un resultado. Pero bueno, era para saber. Lograr esto, de que puedan hacer una presentación de lo que estuvieron haciendo o desarrollando. Más que nada asociado a los que están recién ingresando, como que tengan esta posibilidad y oportunidad para presentar por primera vez o casi por primera vez, pero no es restrictivo, así que no te preocupes. Bueno, Martín, ¿querés? lo tengo en cuenta. Gracias. Buenísimo. No, bueno, agradecer la invitación. Sí. Agradecerles la invitación. Cualquier cosa que necesiten, bueno, están mis contactos ahí. Y bueno, a ver qué sale. Espero poder ver. Yo no sé si el 25 voy a estar acá. Iba a estar el 11, pero el 25 creo que voy a estar de viaje. Pero bueno, me gustaría estar. Y nada. Antes de que cierre la grabación, quería hacerte una pregunta y ya ahí después te despido y ya te libero por el día. ¿Cuáles serían 3 recomendaciones que te parecen las más importantes para el pitch? Así lo sumamos a todo lo que vamos a contar después. Sí, lo primero sería perder el miedo. Sí, y esto es un momento ideal porque somos todos pares. Acá no va a estar, o sea, quizás estén sus directores. Si se equivocan acá, estamos todos en la misma. Sí, o sea, yo no tengo el doctorado, ninguno de los 44 que están ahí tiene el doctorado. Va a haber gente, sí, de trayectoria.
pero pierdan el miedo porque nadie se va a reír del otro porque le fue mal, porque estamos todos en la misma. Trabajen, el segundo sería trabajen y ensayen mucho. El ensayo recién contaban que lo ensayaron mucho, sí, nunca es suficiente. Grábense, pónganse frente al espejo, hay técnicas específicas para eso que no nos den tiempo para detallarnos, pero hagan juegos, busquen de última juegos teatrales para memorizar, para ganar fluidez, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y lo tercero y más importante, disfruten el momento porque es muy lindo. Si nunca se presentaron frente a público, es una cosa que se disfruta y es muy lindo sobre todo compartir el trabajo con los demás. Así que lo más importante, disfrútenlo. Si pierdan el miedo, salgan a disfrutarlo, salgan a hacer contactos, que está buenísimo. Genial, Martín, me encantaron las tres. Probablemente después te pidamos no solo la presentación para compartírselo, más allá de la grabación, sino que si tenés alguna de estas herramientas, también se las vamos a compartir como para que sepan de esto de presentación y de, por ejemplo, storytelling como una forma de también de fomentar el diálogo y la forma de hablar. Sí. Sé que hay cosas que no se pueden decir, pero se vienen cositas. Solo voy a tirar eso, se vienen cositas. No se puede decir mucho más. Si quieren armar un taller presencial, podríamos charlarlo también, porque muchos de estos ejercicios no se pueden dar online. No sé, yo la tiro. Después es un quilombo coordinar. Después me arrepiento, tengo que estar a las 9:30 en Puan dando este taller y odio al mundo. Pero bueno, la disposición está. Si no, por la pertenencia a la UBA uno lo quiere. Perfecto, bueno, vamos a ver si justamente si logramos hacer otro o otro tipo de reunión, justamente un taller, como para que se puedan desarrollar un poco más los pitch de cada uno. Pero bueno, hay que ver justamente, como decís vos, si se puede coordinar una fecha. Muchas gracias a todos y por la participación. Ahí ya estoy deteniendo la grabación.